Póngase aquí, Tatiana. ¿Cómo la palabra va a provocar algo en mi vida? ¿Cómo capturar la palabra? Porque muchas veces la gente viene y lo que hizo es un rito religioso, callar la conciencia, pero en sí cuando se va la vida sigue igual, no cambia y las mismas batallas. Más allá que una vez convertidos también se pueden presentar batallas, pero es la palabra la que nos va a levantar, la palabra la que nos va a fortalecer. Entonces yo tengo que capturar esa palabra. Entonces todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano, está formado, siempre lo explico yo en los discipulados, quien lo ha pasado lo va a entender, pero cuando yo entiendo esto, muchas gracias Pedrito, cuando yo entiendo esto, yo entiendo vamos a decir mi anatomía espiritual, vamos a decir, mi diseño, que dentro mío hay 3 áreas, siempre lo explico. Pero que si usted captura esto, le puedo asegurar que usted no se aparta más de Dios. Que si usted captura esto, usted va a entender la palabra, le va a encontrar el sazón, le va a encontrar lo agradable. Y la palabra dejó de ser aburrida. La palabra es impartida aquí, desde un altar. Es mucho más que una conferencia, es una impartición espiritual de la palabra de Dios. Y todo ser humano, usted también, está formado por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. ¿Ok? Todo ser humano. Usted también es así. Ok. La palabra cuando es impartida, con lo primero que va a chocar es con nuestra humanidad, el cuerpo, la carne. Y está cansada. ¿Por qué? Porque todos los días me levanto a las 6 de la mañana, pastor, todos los días, y hoy domingo que tenía para dormir, tuve que venir a la iglesia. Así. Y yo quería dormir hasta la 1 del mediodía. Aleluya. Ajá. Ok, y la persona está aquí, pero ¿cómo está la carne? Cansada, está cansada. Entonces la palabra, con lo primero que se va a encontrar, es con la carne cansada. Ahí está. Pero la palabra está diseñada ¿para qué? Para nuestro espíritu. Acá. Cuando se afincó ahí la palabra, la persona la entendió. ¡Wow! Ahora entiendo la palabra. Claro, pero la palabra tiene que pasar por la carne cansada. Cuando rompió la carne cansada, se encuentra con las emociones. Todo depende de cómo está la situación. Si la cosa está triste, si está pasando problemas, ¿cómo está el alma? No, si está triste, si está pasando por problemas, está con tristeza. Entonces, la carne, el alma. Entonces, miren lo que tiene que romper. La carne cansa. Diga cansa. Así, cansa. Ajá. Tiene que romper las emociones porque está triste. Tiene que pasar por acá porque choca con esto. La persona está acá, pero sí, el pastor está hablando. Qué sé yo, pero yo estoy pasando unos problemas. Ok, y cuando rompe con todo esto, la palabra llegó al Espíritu. Y cuando llegó al Espíritu, yo la puedo comprender. Cuando llegó al Espíritu, puedo entender la historia. Cuando llegó al Espíritu, yo comprendo los principios de Dios. Entonces es así como se entiende la palabra. Porque el Espíritu capturó lo que Dios está hablando. Muchas gracias. Y eso es, así es como funciona la palabra. La palabra está diseñada para nuestro espíritu, pero se va a encontrar con nuestra carnalidad. Cansado del camino, sediento. Se va a encontrar con nuestras emociones. Dentro de nosotros hay un mundo. Problemas, adversidad. Y cada uno tiene un mundo. Cada uno tiene un mundo. Y dentro, cuando rompe con todo eso, es mi espíritu que capturó la palabra. ¿Y cómo lo hago, pastor? Disponiendo el espíritu para ser comprendida la palabra. Porque yo puedo llegar corriendo, sentarme, me escucho una palabra y me voy. Y quizás la palabra no rompió ni la carne. O rompió algo a la carne porque la persona dice, tengo que estar atenta, tengo que estar atento. Pero cuando rompió todo eso, se encontró con las emociones. Y cuando rompió con las emociones, mi espíritu la capturó. Y cuando mi espíritu captura la palabra, le puedo asegurar que soy transformado y mudado en otra persona.
Amén. Vamos a cerrar los ojos. Cierre los ojos. Prepare su espíritu para la palabra. Señor, cierre los ojos, cierre los ojos. Señor, que rompas con nuestra carnalidad, rompa con nuestras emociones. Señor, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para decirnos. Señor, toda preocupación, toda angustia, todo malestar, todo lo colocamos a los pies de la cruz. Todo cansancio lo colocamos a los pies de la cruz. Y disponemos nuestro espíritu. Habla a nuestro espíritu. Que podamos entender y capturar la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Bendecimos esta reunión. Que sea mucho más que una reunión de domingo, que sea una impartición para nuestro espíritu, para poder comprender tu palabra, para poder llegar a esa vida bendecida, a ese propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Preparada la palabra? ¿Ya lo entendió? Cuando lea la Biblia, cuando esté en un servicio, usted sabe que eso es una batalla que va a tener siempre. Es una batalla que va a tener siempre. Entonces, puede estar la palabra siendo impartida, pero hay tanta aflicción, preocupación en la persona que la palabra ni está llegando. Puede ser la palabra impartida, pero hay un cansancio, trabajando más en este país, trabajan las personas 12, 13 horas, y llega y quizás se sienta ahí, pero está sentado, pero está durmiendo. No le puedes hablar mucho porque ya está durmiendo. Entonces la palabra, ¿cuándo va a llegar a su espíritu? Amén. Despierto. Cuando lea la Biblia, cuando escuche una conferencia, esté así. Batalle por usted mismo. Como siempre le digo a los discípulos, pelee por su vida espiritual. Usted tiene que pelear por su vida espiritual. Las oraciones de los pastores, las oraciones de la iglesia, de la congregación, pero usted también tiene que pelear por su vida espiritual. Señor, que yo pueda comprender la palabra. Ay, soy bruto, no entiendo. No se condene. Señor, despierta. En nuestra humanidad no vamos a entender. Nos hace aburrido, nos hace cansón. Pero en el espíritu puedo entender lo que Dios está hablando. Y eso es atractivo, como le digo, encontré el sazón. Amén. ¿Preparados los espíritus aquí de cada uno de nosotros? Amén, bendito sea. Ese los espíritus suena como, pero bendita nación de Estados Unidos. ¿Se acuerda cuando nos hablaban de tu país? Cuando estabas en tu país que te hablaban de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos vas a prosperar, vas a tener el carro del año. Allá vas a tener un carro a andar. Vas a ir a Disney todos los domingos, los fines de semana. ¿Te acuerdas? Y te contaban esa historia. Allá en los años 90, principios de los 90, pastor, ¿qué edad tiene? Nací en el año que te importa. Pero allá, en los años 90 tenía un primo y hablábamos y dice, ¿y cómo está allá? No, acá hay 90 canales de televisión en aquella época, en el 90. 90 canales de televisión, 24 horas del día. Ahora, en Mendoza había 2 canales. Empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 10 de la noche, 11 de la noche. Imagínate que alguien te dijera que había 90 canales las 24 horas del día. Y en Mendoza había 2 canales, nada más. A las 12 del mediodía empezaba. Claro, te hablaban así de Disney. Te quería, de Argentina caminando me quería venir para acá. Claro, te hablaban. Y bendito Dios por toda esa gente, pero tú sabes que no nos contaron toda la película. No te la contaron toda. Te hablaba, está bien, y bendita nación de Estados Unidos, que uno prospera, ve el fruto del trabajo. Bendito. Pero la otra parte de la película también la tenían que contar. Que acá hay que remarla. Acá hay que trabajar. Porque venías allá en Estados Unidos, trabajás 4 días, te decían. Allá. 4 días en Argentina. Ya, 4 días. El vago, ¿sabe qué? 4 días de trabajo en la semana. Se quiere tomar un avión al otro día. Y te decían, pero cuando llegas acá te encontrás con otra cosa. Y mucho de la gente que vino conmigo, y muchos amigos y muchos conocidos, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, se volvieron.
Quizás otros no se volvieron porque mis respetos hacia eso, porque son de países comunistas. Entonces, pastor, no me puedo volver porque ya estoy acá, ya estoy embarcado. Pero si me vuelvo, traté de escapar de un sistema político, de un régimen político. Y si bien es entendible, pero quizás en su corazón se hubieran vuelto. Y yo conocí mucha gente que se volvió. Vino aquí y aquí hay que remarla. Aquí hay que trabajar. Que no venía la idea de lunes a viernes. Bendito Dios si tienes un trabajo de lunes a viernes. Bendito Dios. Pero cuando llegamos aquí no era de lunes a viernes. Aquí sábado y domingo y había que meterle. Y los que se volvieron jugaba Argentina al Mundial. Y en Argentina, cuando Argentina juega el Mundial, se paraliza el país, no vas ni a trabajar. No, muchachos, esa horita, ¿a qué hora es el partido? De 10 de la mañana a la 1 del mediodía. Bueno, entran a la 1 del mediodía. ¿Sí, pastor? Sí. Brasil, Uruguay y todos los países de Sudamérica es así. Se paralizaba el país. Iba a la escuela, en ese horario del juego del partido no había clase. Y venís con esa idea de allá, que acá no le dan ni la hora, si bien lo ven y todo, pero cada uno sigue trabajando y sigue con sus cosas. No, pero ¿cómo no vaya a ver el partido que juega la selección argentina ese día? Ponete a trabajar. Y todas esas cosas, la gente que se fue desilusionando y se fue. Bendito Dios los que se quedaron, benditos los que se fueron, allá cada uno con su rollo y su vida. Pero bendito por los que nos contaron la historia completa. ¿Cuál es la historia completa? Mira, vas a triunfar en el sentido de que vas a prosperar, vas a adquirir cosas, quizás vas a adquirir bienes materiales, lo que no puedes adquirir en tu país. Pero muchacho, te contaron la otra parte de la historia. Hay que remarla, hay que trabajar. Y muchas veces los días de descanso te toca trabajar. Y si sabes que hago una comparación, así como nos dijeron cuando aceptas a Jesús y te dicen, ven al reino de Dios, que aquí vas a encontrar cosas maravillosas y amén, y Dios es todo eso, y hago esa comparación como cuando te decían, ven para Estados Unidos, los familiares, los amigos, ven para aquí, que aquí vas a prosperar. Y nosotros también cuando hablamos del reino de Dios y hablamos a otra persona, le decimos, en el reino de Dios vas a encontrar cosas maravillosas, y es verdad, en el reino de Dios, en los brazos del Señor Jesús, abrazado al Señor Jesús, vas a encontrar cosas maravillosas. En Dios vas a experimentar cosas que quizá el mundo no lo experimenta. ¿Qué vas a encontrar en el reino de Dios? Yo te cuento esa parte de la historia y después te comento la otra parte. ¿Para qué? Para estar atento, para saber con qué batallamos, con qué luchamos. Pero también te cuento la parte hermosa, y en Dios todo es hermoso. En Dios todo es hermoso. Pero cuando te invitaron al reino de Dios, si estás por primera vez, si estás dando tus primeros pasos, o cuando invitamos a alguien, ¿saben? Dentro del reino de Dios, cuando aceptamos al Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador. A partir de ahora, dirige mi vida. Hicimos una transformación en el mundo espiritual. Siempre lo digo, fuimos transferidos de un reino a otro reino. ¿Y qué vas a encontrar aquí? En el reino de Dios. Si me puede ayudar multimedia en el Salmo 91, del 9 al 11, ¿qué vas a encontrar? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. ¿Sabes lo que va a encontrar en el reino de Dios cuando lo aceptas? Vas a encontrar protección. Vas a encontrar un sistema de seguridad mucho más fuerte, mucho más preciso, más certero, más de protección que el que tiene el presidente de los Estados Unidos o el que tiene el presidente de Rusia o el que tiene... Es un sistema de seguridad en el mundo espiritual. Cuando tú aceptas a Jesús, es mucho más que una religión. Tú pasas a un nuevo reino y de ese nuevo reino hay una protección especial sobre cada uno de nosotros. Ante tanta enfermedades, tantos ataques terroristas, tantos asesinatos, tantos virus, tantas enfermedades. Bendito Dios que estamos vivos todavía. Bendito. ¿Por qué?
Porque hay un cuidado especial de Dios sobre nosotros. Hay una protección. Y ahora lo necesitamos. Y cuando salen tus hijos, y cuando sale el familiar, el ser querido, que tú lo colocas en las manos del Señor, hay una protección especial sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares. Incluso la misericordia de Dios se mueve sobre aquellos que ni lo conocen, pero nosotros estamos clamando por ellos. Mira todo lo que encuentras. ¿Qué encuentras también aquí en el reino de Dios? Muchachos, vengan al reino de Dios, a los brazos del Señor. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, que serán borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué vas a encontrar en el reino de Dios? Restauración. Cuando tú te acercas al Señor, tú vas a encontrar la restauración de una vida incorrecta, quizás llena de pecado, una familia destruida, una vida destruida, un hogar destruido. Cuando tú te acercas al reino de Dios, encuentras eso, tiempos de refrigerio. Que hay gente que lo necesita. ¿Por qué? Porque la vida es un caos, ya no tiene descanso, es un caos la familia, en el matrimonio, con los hijos, su vida personal. Pero sin embargo en el Señor, cuando tú te aferras a los brazos del Señor, encuentras ese refrigerio. Bendito. ¿Qué más vamos a encontrar? Si me puedes poner Salmo 34:15. Vas a encontrar: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabe qué es lo que va a encontrar aquí en el reino de Dios? Un cuidado, una atención muy específica que no está en el mundo. Pastor, sí, cuando tú aceptas al Señor, dice la palabra que los ojos del Señor están puestos sobre los justos. ¿Quién es el justo? El que está justificado por la sangre de Jesús. Que Dios, escucha, que Dios mira del cielo desde su templo y está atento a tu cuidado, a mi cuidado. Eso es maravilloso. Eso es glorioso. Atento al clamor nuestro, atento a cuidarnos, atento a restaurarnos. Eso es maravilloso. Y todas las cosas maravillosas que hay, ¿qué es lo que también encontramos? Eternidad. El día que cerremos los ojos, en algún momento vamos a tener que partir. En algún momento un ser que amamos partirá. Pero es que todo no se termina ahí. No es esa desesperanza que se acaba. Tranquilo. Es un momento triste donde el luto va a permitir nuestra restauración. En los brazos del Señor logramos esa restauración, pero todo no se termina ahí. El ser querido o nosotros si partimos a la eternidad en los brazos del Señor. ¿Sabes lo que es ver al Señor cara a cara? Si ahora lo podemos experimentar en la carne, con la pelea de la carne, lo podemos experimentar con la pelea de las emociones. Imagínate experimentarlo del tú a tú a Dios. Eso es maravilloso. Y esas son todas las promesas que hay. Y esa es la parte que te cuento. Pero esto no es los pro y los contra. Porque en el reino de Dios y en los brazos del Señor no hay contra. Porque viste que te dicen, bueno, contame lo a favor y lo en contra. Y quizás cuando te invitaron a Estados Unidos, bueno, contame la historia, bueno, va a prosperar. Pero ¿cuál es la otra? Es que va a tener que trabajar quizás un montón de horas. Y te contaban la historia, pero en el Señor no es así. Los pro y los contra. No. Están los pro. Y también vamos a encontrar otras cosas que nosotros tenemos que ser advertidos. Porque si yo tengo que contar la historia completa, ¿por qué? Porque si yo cuento que solamente venir a los pies del Señor va a ser todo color de rosa, estaría engañando y jugando con la fe de la persona. Porque en verdad, vamos a ver qué vamos a encontrar. Si me puedes poner en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué vamos a encontrar?
¿Qué vamos a encontrar? Batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué nos deja saber la palabra? Que si bien hay cosas maravillosas, cosas preciosas que Dios tiene preparado para nosotros, que las vamos a experimentar, también nos advierte. Hey, muchachos, aquí hay una batalla también. No todo va a ser color de rosa. Y es importante que se nos advierta esto, para saber nosotros cómo enfrentar esas situaciones. ¿Qué vamos a tener? Batallas. Entonces, ¿cómo se va a llamar la prédica? Dígame, ¿cómo se va a llamar la prédica? ¿Usted que es inteligente? Si me puede poner el nombre de la prédica. ¿Contra qué batalla la fe? Pelea la buena batalla de la fe. Ahora la pregunta es, ¿contra qué va a batallar la fe? Es verdad. Si yo contara que todo va a ser color de rosa, bueno, ¿saben cuál es el problema cuando se cuenta que todo es color de rosa? Que la persona se desilusiona del Evangelio. Y no porque Dios falló. Se desilusiona de la palabra. Y no porque la palabra falló. Se desilusiona porque una parte no le contaron y no lo advirtieron. Entonces cuando enfrenta esa adversidad me dice, al final esto no me lo contaron. Y se frustra, y cuestiona a Dios, y cuestiona a la iglesia, cuestiona al pastor, al final, y se frustró. Y un cristiano frustrado es peligroso, porque lo ves desde otra óptica. Entonces debo saber que en Dios hay cosas maravillosas y hay cosas que voy a enfrentar, batallas. Entonces, ¿contra qué batalla la fe? Vamos a ver 4 o 5 puntos para que usted se vaya advertido. Estás en el reino de Dios. Hay cosas maravillosas. Las vas a experimentar. En los brazos del Señor las vas a experimentar. Ahora, vamos a la otra parte. ¿Contra qué batalla la fe? Número 1, si me lo puedes poner. Batalla con nuestra antigua manera de vivir. La fe se va a enfrentar contra eso. ¿Por qué? Estábamos aquí, en el mundo, aceptamos a Jesús, pasamos al reino de Dios donde hay cosas maravillosas, pero aquí aprendimos muchas malas mañas, muchas cosas incorrectas, muchos comportamientos incorrectos, conducta incorrecta. Entonces, cuando vengo al reino de Dios, como siempre digo, mi espíritu es redimido, pero todavía está la pelea con las mañas, donde la fe se va a encontrar con eso. Y muchos quizás salieron de una vida de droga, de alcohol, comportamientos sexuales ilícitos, conductas de doble ánimo, un día arriba, un día abajo, peleones, chismosos, sinvergüenza, descarados, estafadores. ¿Qué más digo? Ay, pastor, yo no era así, no era así. Yo te conozco. ¿Qué es lo que éramos? Unos sinvergüenza. Cuando pasamos al reino de Dios, nuestra fe se va a confrontar con eso. Si me puedes poner Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros tenemos que saber la otra parte, que cuando pasamos al reino de Dios, la fe se va a encontrar con nuestra antigua manera de vivir. Y muchos hábitos, por eso pedí que pasaran adelante aquellos que batallan con esas situaciones. Porque muchos hábitos en nuestras propias fuerzas no las podemos vencer. Y te voy a decir una cosa. Es una batalla, a ver. ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir? No, se van a ofender y después no. Ok, es domingo. Uh-huh. Es una batalla que vas a llevar toda tu vida. Que cuando te descuida, el muerto saca la mano. Y no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces, sí o sí, tienes que ir a los brazos del Señor y pedir en esa área que tú sabes que estás débil,
que te fortalezca, porque hay cosas que vamos a vencer así, cuando cruzamos el reino de Dios. Señor, hay cosas que va a ser así tajante, pero hay cosas, va a tener que remarla. Y si la peleas solo, pierdes. Si en tus propias fuerzas, no voy a pecar, no voy a hacer esto, me voy a portar bien. Tarde que temprano aflojamos. Si la peleas con el Señor, ganas. Ahí está la diferencia. Y como digo, es una batalla que vas a llevar siempre. Uno tiene que identificar en qué estoy fallando. Doble pensamiento, me caigo, un desánimo. Y vengo al reino de Dios con cosas maravillosas, promesas, una visión maravillosa. Y ahí sigo con el bajoneo, que no quiero vivir. Tengo que identificar, siempre lo digo, me miro en un espejo espiritual y tengo que identificar en qué fallo. Para fortalecerme en esa área, porque sé que la fe va a pelear contra eso. ¿Sabe contra qué pelea la fe? No es la batalla afuera, hay batallas afuera. Contra uno mismo. Y con ese que batalla, te vas a dormir. Con ese que batalla, te levantas todos los días. Con ese que batalla, vas a trabajar, vas conduciendo en el carro. Con ese te vas a enfrentar siempre y la fe se va a enfrentar siempre con eso. Entonces digo, es una batalla que vamos a llevar toda la vida. Pastor, ¿y cómo hago para batallar? Si yo no puedo en mis propias fuerzas, lo he intentado, he peleado, he dicho no lo voy a hacer más, he prometido a Dios que no lo voy a hacer, pero caigo nuevamente. ¿Cómo hago? Necesito un hombre, si un hombre puede venir aquí. Felo, ¿cuánto le dan un aplauso a Felo? Un predicador maravilloso. Un hombre, mira con él. Maravilloso el músico. Póngase aquí. Kenny, ¿me pones esa adoración que te puse? Ok, un ejemplo. Porque aquí hace la representación Felo, pero estos somos nosotros. Todos. Que a veces el muerto quiere levantar la mano. La carne quiere. Entonces vamos a hacer la representación con Felo. Está batallando contra eso, contra el viejo hombre. Pecado, comportamiento incorrecto, un pensamiento. No voy a hacerlo, pero no lo voy a hacer ya. Y no involucra a Dios, pero distinto a una persona que involucra a Dios. Cierre los ojos, Felo, y comience a hablar con el Señor. Sube un poquito más la música. Y aquí Felo representa a una persona que está batallando con algo que sabe que a Dios le desagrada, pero en sus propias fuerzas no lo puede vencer. Y se fue solo a la intimidad con Dios y comenzó a pedir fortaleza. ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto un hombre, una mujer que busca su presencia para ser fortalecido con aquello que le desagrada a Dios? ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto cuando tú te arrodillas delante de Dios para pedirle fortaleza y que te renueve? Nunca. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? ¿Sabes lo que el Espíritu Santo va a hacer? Va a hacer esto. Ahí comienzas a sentir que Dios te levanta. Y ahí comienzas a sentir que Dios te fortalece. Y ahí comienzas a sentir que la adversidad que estás pasando, Dios la va a vencer contigo. Ahí comienzas a sentir que te comienzas a levantar. Porque el Espíritu Santo va a hacer que agrades a Dios. Ya no lo peleaste en tu propia fuerza. Lo peleaste con la protección y el amparo de Dios. ¿Tú crees que Dios va a dejar pasar alto esto? Por eso es ir corriendo a los brazos del Señor. Cuando el viejo hombre se quiere levantar,
Cuando las viejas actitudes se quieren ir. Denle un aplauso a Fe. Así tienes que ir al reino de Dios. Así tienes que ir a la presencia de Dios. Gracias. ¿Con qué se va a enfrentar la batalla? Perdón, ¿con quién va a batallar la fe? Con la vieja criatura. Tienes que saber cuál es la parte débil nuestra. Vas a Dios y le dices, Señor, fortaléceme, como siempre digo. Quizás hay gente que salió de otras cosas y la droga no les... No, yo conmigo la droga ni problema, pueden pasarla por ahí. Pero hay otras cosas que son débiles, donde sí o sí necesita a Dios. Entonces cada uno sabe de dónde cojea, qué área es la débil. Y la tenemos que identificar porque contra eso va a batallar la fe. Número 2, ¿contra qué va a batallar la fe? Contra las plataformas incorrectas de la fe. A ver, me hago explicar. La fe, todo el mundo tiene fe, ¿eh? Pero venimos tan adoctrinados con culturas religiosas, venimos tan adoctrinados con cultura del país, venimos tan adoctrinados con tradiciones, que te pueden decir todos, ¿tienen fe? Sí, está bien, tienen fe. Pero la fe, ¿dónde está apoyada? Porque la fe se tiene que apoyar en la palabra de Dios. Es ahí donde cumple el cometido, es ahí donde se afinca. Pero cuando venimos con una tradición religiosa, con una cultura religiosa, con tradiciones de nuestro país y venimos con fe, claro, todos tienen fe, pero ¿dónde está apoyada la fe? Y cuando comienzo a leer la palabra de Dios, me doy cuenta que mi fe la ha apoyado en otras cosas y comienzo a ser confrontado. No, pero si mi abuelito me enseñó esto, mi abuelita, mi mamá, toda la vida fuimos a este lugar, a esta iglesia, a este santo, toda la vida fuimos. Y ahora me dice la palabra, la fe, que eso está mal. Y es una confrontación. Es una confrontación también emocional. ¿Por qué? Porque son seres queridos que amamos, que nos enseñaron tales cosas. Y ahora nos vemos confrontados. Perdón. Me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuelito, me lo enseñó mi tío. Sí, está bien. Pero es una confrontación que tenemos. Para mí no fue fácil dejar una cultura religiosa. Que yo tenía imágenes, que tenía estampitas, que llevaba el amuleto de la suerte, la pata de conejo, la herradura atrás de la puerta, la cintita roja para que no me envidien, el ojito turco. Y venimos con una cultura religiosa de misticismo. Y después tirar las estampitas. Pero ¿cómo voy a tirar el santo? ¿Cómo voy a botar el santo? Dice, el muñeco que lo tengo ahí. Y es una confrontación. ¿Le puedo poner algo fuerte? Primera de Samuel 15:23. Porque venimos de culturas que nos enseñaron los familiares, los seres queridos. Y como botar esa estampita tiene un recuerdo emocional. Entonces, está bien, me deshice del ídolo, lo tiré, lo boté a la basura, todo. Pero quizás lo boté a la basura, pero está acá, en el corazón. Tiré la estampita, lo físico, lo tiré. El muñeco, lo tiré. Pero está aquí en el corazón todavía. Y Dios lo ve. Y cuando se predica la palabra es una confrontación. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación. ¿Cuántos iban a tirarse las cartas? Los caracoles, la borra del café, que me dijeran la suerte. Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Mire cómo llama el Señor a la adivinación y a los ídolos. Pecado. Y dice así, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Esto se lo dijo a Saúl, porque fue a buscar consejería en las adivinaciones. Y nosotros, y más de los países que venimos,
con culturas tan religiosas, tanto misticismo, tanto creer en cosas. Tenemos que tener algo en la mano para creer. Algo en la mano. Algo tenemos que tener para creer. Tenemos la palabra. Está sembrada en nuestro espíritu. Ahí tiene, pero es una confrontación. Confrontamos con eso, somos confrontados con eso. Por eso uno tiene que saber, Señor, ¿dónde está apoyada mi fe? ¿En qué estoy creyendo? Porque es peligroso tener la fe apoyada en algo que no sea la palabra de Dios. Mira lo que... Este versículo es fuerte. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Mateo 27, versículo 16. Y tenían entonces un preso. Perdón, me equivoqué, disculpa. No, está bien. Perdón, está bien. Mateo 27, 16. Y tenían también un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? 21. Reunidos y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los otros queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Versículo 26. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. Y todos le dijeron, sea crucificado. Versículo 26. Entonces lo soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. ¿Sabes qué pesó más ahí? Una tradición religiosa de los judíos. No es nuestra tradición. Y hay gente que hace eso. Tiene más peso su tradición religiosa, lo que le enseñaron, que la palabra del Señor. Y también nos da un ejemplo para el próximo punto. Que hay gente que tiene más peso la voz de otro que la voz de Dios. ¿Y sabe quiénes son ese peso? Los familiares. Hay familiares que la voz de ellos tiene más peso que la voz de Dios. Y yo tengo que colocar en una balanza si lo que dice mi familiar está de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es una confrontación, es una batalla que tiene la fe. Es una tremenda batalla que tiene la fe. Lo dijo mi papá, lo dijo mi mamá, lo dijo mi abuelita, lo dijo... Si lo dijo tu papá, lo dijo tu mamá, lo dijo tu abuelita, pero lo que dijo, escuche que es muy fuerte lo que estoy diciendo. Lo que dice tu familiar no está de acuerdo a esto. Tu familiar está equivocado. Y ahí viene la confrontación. ¿Por qué es la confrontación? Está confrontando con la fe. Y eso no es fácil, porque no es lo que dice un tal persona que ni lo conozco. Es lo que dice un familiar que tanto amo. Yo coloco en una balanza lo que dice el familiar a lo que dice Dios. Tú sabes que es peligroso, porque le estoy mostrando más creencia a lo que dice el familiar que a lo que está diciendo la palabra de Dios. He visto tanta gente que ama a Dios, pero si se lo dijo su pariente, su primo, su hermano, su papá, su mamá, descarta esto y tiene más peso la palabra de la otra persona. Eso es una confrontación que vamos a tener. Confrontamos con la vieja criatura, se confronta con las voces, con las tradiciones religiosas. El punto número 4, si me lo puedes poner. ¿Con qué batalla la fe? Va a batallar con las emociones. Recuerde que vamos a vivir circunstancias y vamos a vivir circunstancias positivas y quizás circunstancias negativas. Y eso no queda así.
eso va a crear un estado emocional en nosotros. La circunstancia positiva, aleluya, aleluya, como amo a Dios, como quiero. La circunstancia negativa me hace cuestionar a Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué creo en Dios? ¿Por qué? Porque son las emociones, como lo expliqué. Cuerpo, el alma, donde están las emociones. Y la fe va a ser confrontada con las emociones. Es que cómo nos sentimos, tenemos que dejarlo a un lado y aferrarnos a la palabra. ¿Escuchó? Cómo nos sentimos, tenemos que dejarlo a un lado y aferrarnos a la palabra. Porque si actuamos de acuerdo a la emoción del momento, ¿cuánta gente no ha pegado el portazo y se ha ido? Me voy de acá, no quiero más. Pero después la pensó y volvió. ¿Cuánta gente no se movió de estado, de país, sin que Dios se lo hubiera dicho? Se movió de trabajo, emprendió algo por emoción. Me meto en este carro, sí, me meto en este carro. ¿Por qué? Porque lo decreto, lo establezco, porque todos andan con un carro nuevo y yo ando en un transporte hecho. Me meto en el carro. Y después, por emoción. Y usted debe saber que dentro suyo hay un mundo de emociones. Que yo también tengo que identificar mi estado emocional y llevarlo a la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor. Y es así como tenemos que ir a la presencia del Señor. Cuando las emociones están a full, cuando me quieren hacer tomar una decisión incorrecta, cuando quiero tomar un camino basado en la emoción, para la pelota, como decimos en el fútbol. Pará, pensá, anda a los brazos del Señor, lee la palabra, busca ayuda. Es el momento de buscar ayuda porque no estamos encontrando la salida. Las emociones nos están jugando en contra. Respiro, voy a Dios, voy a la palabra, busco una consejería espiritual correcta. No voy al pana, al amigo, que es más emocional que María la del barrio, y voy a buscar un consejo en el emocional. ¿Qué consejo me va a dar? Un consejo basado en la emoción mía del momento, y más si él está pasando por otra situación. ¿Qué es lo que te va a decir? Todo incorrecto, siempre lo digo. Decisiones basadas en emociones, en el 99.9% de los casos serán las incorrectas. Marcos 5, 22 al 23, ¿lo pusimos? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Note la situación. Note cómo estaban sus emociones. Mi hija está agonizando. Ahora, mire su lenguaje de fe. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Note el lenguaje de fe en el momento de las emociones. Esto nos deja una enseñanza. ¿Cómo hablamos en el momento que las emociones están a full? Porque pudo acercarse, mira, mi hija ya se va a morir. No. Pon las manos sobre ella y ella vivirá. ¿Sabe lo que hizo? Profetizó sobre la situación, independientemente de las emociones. Porque la situación que estaba pasando, terrible. Ustedes saben lo que pasa en la historia. Van camino allá, se le atraviesa la mujer con el flujo de sangre. Mira todas las batallas y todas las emociones que habían en la mente de Jairo. No, pero si yo llegué primero, mi hija está agonizando, pero ya el Señor se detiene con esta mujer a hacerle el milagro cuando a mí me corresponde porque yo tengo el número 1, yo llegué primero. Las emociones y todo lo que pasaba, sin embargo, nos muestra su lenguaje. Y la fe se va a confrontar. La batalla que va a tener es con nuestras emociones. Versículos 35 y 36. Mientras él aún hablaba,
Vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Note que no era cualquiera. ¿De dónde eran? De la casa. Familia, seres queridos, personas que tenían influencia. La voz de ella tenían influencia sobre el estado emocional de la persona. Porque cuando un familiar te dice algo que te duele, no creas que pasa por alto, ¿eh? Padres, cuando usted le habla algo al hijo que lo ofende o lo daña, no crea que son las palabras se las lleva el viento. Marcan un estado emocional. Y sin embargo, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Si esta situación no tiene ya solución. Cuidado con las voces que escuchan. Cuidado con las voces que escuchas que provocan un estado emocional en nosotros. Tienes que saberlo discernir. ¿Sabes lo que se llama eso? Se llama madurez. Discernimiento, madurez. Lo quiero mucho, lo amo a esta persona, es un ser querido, pero todavía no ha venido a Cristo. Y sé que lo que diga no está conforme a la palabra de Dios. Y me puede provocar un estado emocional. Yo lo tengo que discernir. Versículo 35. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo me imagino Jesús caminando y escuchó la voz se volvió inmediatamente, lo miró y le dijo: no creas, cree. No temas, cree solamente. Nos da una enseñanza también. Ante las palabras negativas, ante las palabras que nos provocan un estado emocional de tristeza, de angustia, de dolor, tengo que ir urgente a buscar una palabra de Dios que me levante. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante comunicarme con alguien de fe que me levante, porque mi estado emocional no me está permitiendo levantarme. Por eso es mucho más que venir un domingo a un rito religioso o un hábito del buen cristiano. No. Venimos a escuchar una palabra de Dios que sea gobernante en nuestra vida y que nos levante sobre todas las palabras que hemos escuchado durante la semana. Y eso es una batalla que llevamos. Escuche con todo lo que batallamos. Y esto da una prédica larguísima. Porque batallamos, todos los días te vas a enfrentar con tu yo. Todos los días te vas a enfrentar contra la tradición religiosa. Todos los días te vas a enfrentar con lo que dicen los familiares. Todos los días te vas a enfrentar con tus emociones. Y número 5. ¿Contra quién también te vas a enfrentar? Si me puedes poner el número 5. Batalla contra un sistema antidios. Jaime, si me puedes ayudar. Como dice el pastor, un do, re, mi. ¿Sabe con qué batalla la fe? Contra un sistema antidios. Dios molesta en estos tiempos. Los valores, los principios de Dios molestan. Y se está utilizando muchas fuentes para callar la voz de Dios. Si me puedes poner la foto que te puse, Karina. Léalo. Y miren lo que crean. Una marioneta. Y hay gente que camina allá afuera que no son ellos. Son productos de un sistema. Y esa gente, cuando Dios lo confronta con la fe, le está tocando todos esos ídolos. Y es increíble cómo hay gente que se dice ser cristiana, que pesa más lo que dice un partido político, un candidato político, a lo que dice Dios. Sáquese los partidos políticos, republicanos, demócratas,
radical, peronista, sáquese eso de la cabeza. Kirchnerista, sandinista, no peronista, allá hay los peronistas. No le vayas a hablar a un peronista de la... Te come. Y hay gente que pesa más la voz de un político de lo que dice Dios, independientemente de las leyes. Los medios de comunicación. Porque sale uno en la televisión diciendo que pasó esto. Le voy a decir, no crea todo lo que ve. Hay mucha manipulación en eso. No crea todo lo que ve. Y la fe es confrontada con eso, ¿eh? Por lo que vemos. Le digo, el sistema antidios tiene muchos canales para trabajar en contra de la fe. Por eso uno debe estar afirmado. Y en las redes sociales, hoy sale cada uno en las redes sociales. Porque lo dijo Pepe, que ni lo conozco. Dijo que esto va a ser así y que está ahí. Y un caos, una angustia. Y cuando Dios le muestra la palabra, no, pero lo dijo tal persona. ¿Qué sé yo? El testimonio, la vida que tiene esa persona. Tengo ni idea. Me interesa lo que dijo Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y es triste ver cómo personas cristianas caminan así. Una marioneta del sistema antidios. Oramos por los gobernadores, oramos por ellos. Pero por más que sea del partido político que me guste, si lo que está proponiendo está en contra de esto, no es para mí. Si lo que estoy viendo en las redes sociales está en contra de esto, no es para mí. Si lo que estoy escuchando en la televisión me está creando una conducta, un comportamiento que va en contra de la palabra de Dios, no es para mí. La marihuana recreativa. Yo no lo puedo creer. No es recreativa. Está con los gramos chiquitos. Y un sistema que ha trabajado sobre esa persona, ¿sabe la batalla que va a tener esa persona cuando venga? No limito a Dios, Dios lo puede hacer, porque lo ha hecho con muchos. Pero esa persona va a tener una batalla. La batalla con su pensamiento que él crea que le creó un sistema, y la batalla con el vicio. Por eso, padres, estar atentos con los hijos. Nosotros tenemos que saber qué canales está utilizando este sistema para adoctrinarnos, porque nos está afectando la fe. Con esto de la pandemia, ¿sabe cuánta gente se alejó del Señor? ¿Sabe cuántas iglesias cerraron? Gente que no volvió más. Bendito Dios por sanando las naciones. Bendito Dios por nuestros pastores. Bendito Dios por la congregación. Bendito Dios por tu vida, que le seguiste creyendo a Dios. Pero tiene que saber la historia completa. En Dios hay cosas maravillosas, pero también tienes que saber que va a haber batallas. Y la batalla principal que tiene la fe es con nosotros mismos. Como dije ahora, hay momentos que esto que hicimos aquí, que hice pasar al frente aquellos que no podían en sus propias fuerzas, hay momentos que lo vas a tener que hacer solito en tu casa. Cuando están todos durmiendo, cuando hay la noche, que están los grillos, ahí vas a tener que ir a la presencia de Dios y matar ese viejo hombre, matar esas voces, matar esas emociones, matar ese sistema, y que se levante realmente el que Dios creó. La pregunta es, ¿estás viviendo como Dios te creó? ¿O somos esto? Te invito a ponerte de pie.
18 años convertido. 18 años en la presencia del Señor. ¿Alguien tiene más de 18 años? ¿Cuántos? 26 años. ¿Alguien más de 26 años? ¿Alguien entre 26 y 17 años? Levanten la mano. ¿Alguien cerca de los 15 años? No. Yo levanto la mano 17 años. 20, 26. Josefa, 17. ¿Sabes qué es lo que te muestra esto? Que se puede. Que se puede vencer esas batallas que tiene la fe. Uy, que es difícil, que ser cristiano es difícil. Sin el Espíritu Santo, dificilísimo. Sin el Espíritu Santo, imposible. Pero esto te muestra 17 años, 26 años, 15 años, que se puede. Que se puede caminar con el Señor, que se puede vencer esas batallas, que te puede fortalecer, que te puedes levantar, que muchas veces el estado emocional nos juega en contra, pero nos podemos levantar de eso. Y muchas veces las voces de seres que amamos, que los amamos mucho y que provocan un estado emocional en nosotros, también se puede vencer con respeto. Porque en algún momento a ese familiar le vas a tener que decir en qué crees. Ora primero por lo que... Pero en algún momento, con respeto, usted le va a tener que decir, con una convicción, yo he decidido creer en esto y me lo tienes que respetar. ¿Escuchó? Con respeto y oración previa. Porque si yo voy y le digo, no, yo creo en esto, voy a confrontar y voy a chocar con una piedra. Yo tengo que preparar el corazón de la persona. ¿Y cómo lo preparo? En oración. Y en un momento me acerco y con respeto le digo, ¿sabes qué? Yo he decidido creer en esto. He decidido servir a Dios. He decidido ir a la iglesia. Y no quiero que esto sea un motivo de conflicto entre nosotros. Solo te pido que me lo respetes. Con oración previa vas a ver cómo lo van a entender. Y ese que tarde, ese que se vive burlando, que te tilda de religioso, de fanático, tarde que temprano lo vas a tener sentado al lado tuyo, adorando y exaltando el nombre del Señor. Porque la palabra dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Así que tranquilo que vas a ver a tu familiar sentado adorando al Señor. Te invito a cerrar los ojos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, sabemos que venimos a ti y hay cosas maravillosas contigo. Que hay una vida eterna, que hay un cuidado especial, que tus ojos están puestos sobre nosotros, que eres un escudo alrededor, una protección especial. Pero también sabemos que va a haber batallas, mi Señor. Batallas con nosotros mismos, batalla con las voces que escuchamos, batalla con el estado emocional, batalla con un sistema, batalla con emociones que tenemos. Pero Señor, que siempre prevalezcas tú, como el ejemplo que mostré con Felo, que podamos ir a tu presencia y que tu manto nos cubra, que tu manto nos fortalezca y que tu manto nos levante en el nombre